Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mi saludo para todos en esta hermosa mañana y mi oración a Dios para que cada día nuestras vidas sean edificadas y vayamos creciendo con ese crecimiento que da Dios, con ese crecimiento que proviene de Dios y que es efectuado en cada una de nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, por la administración de la palabra y por todas aquellas herramientas espirituales que Dios ha provisto a la iglesia, recursos espirituales que Dios ha provisto a la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Nuestro tema, los dones espirituales, y vamos al capítulo 12 del libro de la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos da una descripción acerca de los dones espirituales que en la iglesia de Corinto abundaban, de tal manera que Pablo llegó a decir que esa iglesia no tenía falta de ningún don. Era una iglesia que tenía la plenitud y la manifestación de los dones espirituales, pero que también entre ellos había una cantidad de desórdenes, de falencias doctrinales, de falencias en cuanto al caminar con el Señor y en cuanto al vivir en comunidad como creyentes. Era el tiempo de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Se hacía necesario y se hizo necesario que a esa iglesia se le escribieran una serie de cartas. Me refiero no solo a la iglesia que estaba en Corinto, sino a la iglesia que estaba desarrollándose por muchas regiones, por muchos lugares a las cuales se les escriben muchas cartas con la intención precisamente de edificar a esa iglesia, de formar a esa iglesia, de establecer una iglesia que se constituyera en el baluarte, en la columna y el baluarte de la verdad, y que pudiera llevar el mensaje del Evangelio de una manera clara y de una manera precisa y contundente. Entonces, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les habla acerca de los dones espirituales. Por supuesto que nos presenta una lista. Tenemos también otra lista de dones espirituales en la carta a los Romanos, y tenemos una lista que va un poco más allá de los dones para hacer referencia a personas, que es la que encontramos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde se habla acerca de los ministerios, de la labor que desarrolla una persona dentro de la iglesia. Lo interesante es que Pablo dice que en primer lugar, esos dones, capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que los dones no tienen que ver con la persona, los dones tienen que ver con el que da los dones. Y dice repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como la persona anhelaría, no como la persona quisiera, sino como Él quiere. Y la razón de esto es porque dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De tal manera que podemos nosotros darnos cuenta
que la función de los dones, la función de lo que el Espíritu Santo hace con nuestras vidas, está encaminada a la edificación del cuerpo, al fortalecimiento del cuerpo, al crecimiento del cuerpo que es la iglesia, del cuerpo que somos todos, del cuerpo del cual todos tenemos que estar en la misma función. Todos, dice la Biblia, los miembros del cuerpo van creciendo en unidad y van creciendo y se van desarrollando. Cada creyente debe buscar su crecimiento y cada iglesia debe crecer, no solamente numéricamente, sino también debe crecer espiritualmente y debe desarrollarse. El evangelio no debe constituirse en un freno al crecimiento humano, sino más bien en esa provisión de Dios para el desarrollo humano, para el crecimiento humano. Usted que hoy es creyente, usted que hoy es un hijo de Dios, usted no debe caer en el estancamiento, ni en el estancamiento espiritual, pero tampoco en el estancamiento humano, en el estancamiento personal. Usted debe crecer, y debe crecer porque su crecimiento bendice a otros, su crecimiento ayuda a otros. No hay mayor dificultad para una iglesia que el estancamiento de sus miembros, y no hay mayor peligro para una sociedad que el estancamiento de sus ciudadanos, de las personas que están allí. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de crecer y fuimos creados para crecer, fuimos creados para cada día ir superando nuestras propias limitaciones y nuestras propias batallas, ir superándolas cada día. Somos llamados a crecer. Y cuando un cuerpo humano, cuando una persona, su crecimiento es detenido por alguna causa, por alguna razón, eso no produce progreso, eso produce retroceso, eso no nos deja ir hacia adelante. Entonces, como iglesias, como creyentes, no solamente debemos crecer espiritualmente, hay personas que espiritualmente han crecido mucho, si uno pudiera hablar de esa manera. Son tremendos oradores, son tremendos para tener días, semanas de ayuno incluso, son personas que tienen un desarrollo espiritual adecuado, que realmente es admirable, pero a veces como personas todavía tienen muchas falencias, todavía tienen muchas situaciones en ellos que realmente no dejan ver el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. No se nota en ellos el pasar de Cristo por sus vidas. Dice la Biblia, refiriéndose a los discípulos, a los primeros predicadores, que al oírlos, dice la Biblia, sabían que eran hombres sin letras, que eran hombres del vulgo, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Se notaba el paso del Señor por sus vidas, se notaba el paso del Señor por su diario vivir, por su diario transitar, por su diario caminar. Hoy hay muchos que se pueden notar en ellos los dones, pero no se puede notar en ellos el fruto. Su vida todavía está gobernada por las cosas de la carne, está gobernada por las obras de la carne, está gobernada por aquellas cosas que son propias del hombre natural, ese que no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solamente debes procurar tu crecimiento espiritual, debes procurar también tu crecimiento personal, tu desarrollo personal, tu desarrollo como ser humano. Recuerda esto, no lo olvides, tu crecimiento bendecirá a otras personas. Tu crecimiento espiritual bendecirá a la iglesia, pero tu crecimiento personal bendecirá a los tuyos, bendecirá a los que te rodean, bendecirá a los que están a tu lado. Por eso encontramos, por ejemplo,
dentro de las personas usadas por Dios para escribir la Biblia, para escribir el Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, a Lucas, el médico amado, una persona que había crecido espiritualmente. La vida cristiana no debe relegarnos únicamente al crecimiento espiritual. Es innegable que la parte primordial es nuestro crecimiento espiritual, pero no debemos dejar de lado nuestro crecimiento personal. Usted debe procurar crecer como persona y su crecimiento personal bendice también a la iglesia. Porque dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es solamente usted, el cuerpo no es solamente la persona que está al frente. El cuerpo somos muchos, y dentro de esos muchos tenemos muchas necesidades. En muchas ocasiones la función de la iglesia, la función de la enseñanza, la función de la predicación en las iglesias, incluyendo donde yo también sirvo, nos hemos dedicado más a informar, y tenemos una cantidad de gente informada, una cantidad de gente que tiene información que por años han estado recibiendo, que por años han estado acumulando en su corazón, han estado acumulando en su vida. Y mucha gente muchos creyentes están ávidos de información. Uno puede ver cómo se preocupan tanto por encontrar en las redes cosas nuevas. Y muchos también están preocupados, ¿cómo se le puede llamar? Están acelerados por entregar esa información. Hoy vivimos en un mundo que está mucho más informado que algunos años atrás. Encontramos creyentes mucho más informados, encontramos predicadores mucho más informados, y la información hoy corre y se encuentra fácilmente en muchos aspectos, incluyendo información en cuanto a la vida espiritual, información en cuanto a la Biblia, información en cuanto a Dios, información en cuanto al Señor Jesucristo, información buena, información mala, información positiva, información negativa. Pero hoy tenemos la posibilidad de informarnos, y muchas veces, reitero, la enseñanza y la predicación en las congregaciones ha estado encaminada a la información. El problema no está en eso. El problema está en que hemos dejado de lado la formación. Tenemos un montón de personas informadas, pero tenemos muy pocas personas formadas. Tenemos una iglesia informada, pero tenemos muy pocos dentro de la iglesia que han sido formados, que su vida ha sido moldeada, ha sido cincelada por la mano del Maestro. Muy pocas vidas que han sido tocadas por la mano de Dios, que han sido tocadas por la gracia, por el poder, por la misericordia, por la bondad, por todo aquello que entraña el mensaje de Cristo en el Evangelio y el mensaje de Dios en la Biblia. La formación del creyente es algo que se tiene que ir dando paso a paso, y eso es lo que nos va a llevar al crecimiento. Muchas veces la información no produce crecimiento. Muchas veces la información, reitero, no siempre, no todas, pero muchas veces la información lo que produce es desazón, lo que produce es a veces incluso un sentimiento de impotencia, de incapacidad. La formación produce desarrollo, produce crecimiento, produce avance, produce anhelos, produce visión, produce el deseo de luchar, de batallar. No es lo mismo un soldado informado que un soldado formado para la batalla, para la guerra, para el momento, para la circunstancia en la cual tenga que enfrentarse a la vida y tenga que darse cuenta
de las situaciones diarias. Hoy necesitamos de verdad formar a la iglesia, que como creyentes el problema es que muy pocos están dispuestos a ser formados, muy pocos están dispuestos a dejarse cincelar, porque el transformar un tronco de un árbol en una hermosa pieza de albañilería no es fácil. Hay todo un proceso. Hay un proceso donde habrá que quitar cosas, donde habrá que lijar, donde habrá que pulir, donde habrá que hacer una cantidad de cosas. Y eso no es fácil. Eso no es tarea sencilla. Tomar una piedra y convertirla en un valioso diamante, eso cuesta. Eso tiene un tiempo, eso tiene un periodo, incluyendo el proceso que lleva a cabo la misma naturaleza, porque ese diamante un día fue un carbón, en algún tiempo fue un carbón, pero la naturaleza lo fue formando y luego la persona experta le termina esa formación para que luego pueda exhibirse en una vitrina y pueda cobrarse un alto precio por ese diamante. El apóstol Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, y por ser más preciosa que el oro, nuestra fe debe ser probada, y debe ser probada para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestra fe salga del estancamiento y salgamos del ABC, como dice la carta a los hebreos, del rudimento de la doctrina de arrepentimiento y de obras muertas, y vayamos al crecimiento, al avance, al desarrollo. Y por supuesto que ese desarrollo requiere formación. Ninguno de nosotros, y me refiero a ninguno, ni viejos ni jóvenes, ni antiguos ni nuevos creyentes, ninguno de nosotros somos el producto terminado. Ninguno de nosotros podemos hoy decir, bueno, ya Dios terminó conmigo en cuanto a su obra en mi vida. Tal vez con alguno ya terminó su proceso en el ministerio, su proceso en el llamado, su proceso en la labor, pero su proceso en la formación de su vida no ha terminado, y seguramente el resto de nuestra vida, mucho o poco que nos quede, seguirá Dios llevando a cabo ese proceso de formación. ¿Cómo nos forma Dios? Con la enseñanza de la palabra. ¿Cómo nos forma Dios? Con las experiencias que vivimos. ¿Cómo nos forma Dios? Con las dificultades que atravesamos. ¿Cómo nos forma Dios? Con la comunión con otros. ¿Cómo nos forma Dios? Probándonos. ¿Cómo nos forma Dios? Dios quiere formar nuestras vidas. Quiere que cada día crezcamos de verdad. Pero no que crezcamos solamente en un aspecto. Reitero, qué bonito tener gente grande, entre comillas, espiritualmente hablando, gente poderosa en obras, pero también gente con un testimonio limpio, transparente, con una vida tocada por la presencia de Dios, en una vida donde se dejen ver. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que él tiene en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y allá en Galacia, y seguramente allá en la antigüedad, había muchas personas que llevaban marcas. Por ejemplo, los esclavos eran marcados para que otras personas supieran a quién le pertenecían. Llevaban las marcas de la esclavitud, del amo, les colocaban una marca. También eran marcados los soldados, de acuerdo a la legión a la que pertenecían, se marcaban o eran marcados para saber que pertenecían a alguna legión del ejército romano. También eran marcados o tenían marcas los que llevaban cargas, los que de alguna manera se encargaban de cargar y descargar las embarcaciones, las marcas del trabajo. Los campesinos tenían las marcas de la labor diaria, y Pablo dice que él lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que permitirle al Señor no solamente dedicarnos a informarnos, sino permitirle al Señor
que nos forme, que nos dé la forma. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, no se dejen formar por el mundo, más bien permitan que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, importante que nosotros entendamos y nos demos cuenta el plan de Dios para nuestras vidas. Si tú eres bueno, el plan de Dios es que seas mejor. Si tú eres mejor, el plan de Dios es que seas excelente. El plan de Dios y el propósito de Dios no es solamente que seamos santos, es que lleguemos a la perfección, pero eso es el proceso de Dios, es la formación de Dios en nuestro diario caminar. Así que esperamos que cada día podamos entender que la obra del Espíritu Santo va mucho más allá de que te use para profetizarle a alguien o de que te levantes a hablar lenguas. La obra del Espíritu Santo es ese proceso de formación en tu vida espiritual que te llevará al crecimiento. Hay una pregunta que me hacen aquí para ir finalizando esta mañana. Dice, de creyentes que son sorprendidos en pecados que no sean de muerte, también serán parte del arrebatamiento. El apóstol Juan es el que habla un poco acerca de si usted ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará por él, dice el apóstol Juan, y ese creyente será restaurado. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Realmente, cuando una persona está en Cristo, cuando una persona vive en Cristo, cuando una persona tiene su vida dependiente de Cristo, entonces recordemos que la iglesia es un cuerpo, y si usted es parte de ese cuerpo, que es la iglesia, no estoy hablando si usted es parte de una congregación, no estoy hablando si usted es parte de una religión, estoy hablando si usted es parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pues cuando Cristo venga a levantar su iglesia, pues no va a levantar una parte del cuerpo, no va a levantar un pedazo del cuerpo, sino que va a levantar su iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es la cabeza de ese cuerpo. Ahora, asegurémonos todos y tengamos la convicción clara y bíblica de que somos parte de ese cuerpo. Y cuando Cristo venga, como cuerpo de Cristo que somos la iglesia, seremos levantados, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. El asunto es que algunos son parte de una congregación, pero no son parte de la iglesia, porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mi pregunta no es si has cometido pecado de muerte o no lo has cometido. Mi pregunta es, ¿eres parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia? Si es así, entonces ten esperanza y ten fe. Cristo viene pronto. En las nubes Él volverá y su iglesia arrebatará. Y en la gloria, todos juntos con el Dios del cielo, nos encontraremos para por la eternidad estar en su presencia. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Un feliz día. Que Dios les bendiga.